Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 307 semanas ya con todos ustedes. ¿Y cómo vamos? Pues vamos muy pero que muy bien, los acuarios marchan, que es una locura lo bien que van. ¿Os acordáis de el pequeño reservorio de micrantemoides que teníamos por aquí? Pues ahora lo veremos de cerca. Bueno, semana difícil para algunos, sobre todo para mí. Me está saliendo caro el canal, chicos. Así que os pido a todos que os unáis como miembros de la comunidad para apoyar los proyectos. ¿Por qué me está saliendo caro? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues os lo cuento. El último vídeo que subimos en busca de la primera planta que íbamos a poner en nuestro estanque, nos fuimos de exploración y bueno, durante la grabación por la mañana pues me agaché, se me cayó el teléfono con el micro y el micro se me rompió completamente. ¿Qué pasa? Que no era un micro normal, era un micro inalámbrico que vale una pasta y parte de la otra. Así que se puede decir que ese vídeo me costó en torno a unos 140 euritos, pero vamos, así tranquilamente de calle. Así que imaginaos, por lo menos, si no os hacéis miembros, pasaos por ese vídeo e hincharlo a likes. Dicho esto, comenzamos el resumen, vamos a dejar de llorar. Aquí a Acuarios 4K se viene lloradito de casa. Resumen semanal. Vamos con este acuario que mirar cómo va desde que pasamos la gran plaga de la cianobacteria, que igual, si no visteis ese vídeo, donde daba las claves de cómo habíamos conseguido superar ese problema de cianobacteria, gracias, entre otras cosas, a los consejos del gran domingo, pues os pasáis y lo veis. Esto no es cianobacteria, esto es alga punto verde que hay de las hojas más viejas, de las bucefalandras, que bueno, es algo normal. Por lo demás, acuario despejadísimo. Mirar cómo está la micrantemum. Está increíble cómo tira, qué exageración de planta. Es una planta súper activa, que por cierto la trajimos con un poquito de alga filamentosa. Aún le queda un poco, pero vamos, que se ha quedado esto prácticamente como un mega reservorio, que la verdad es que, oye, si alguien quiere micrantemoides, que me pida. No, a ver, yo regalaría a todos, pero me es imposible, o sea, me es imposible hacer tantos envíos, no tengo tiempo, ojalá lo tuviese. Si algún día me dedico a esto al full, a tiempo completo, vamos que si os envío. En fin, más cositas. Pues nada, este acuario la verdad es que ahora está súper estable, me da hasta lástima desmontarlo, vamos a aguantarlo un poquito más y ya lo desmontaremos un poco más adelante y lo llevaremos a su nueva ubicación. Estoy pensando en qué proyecto poner después de este. Va a ser más pequeño, obviamente, por facilitarme el tema de los cambios de agua. No obstante, este acuario seguirá, lo mantendremos en casa de mi hermano, le haremos ahí un montaje simple y demás para el tema de los mantenimientos y ya está, que no les dé mucha guerra. Y aquí estoy pensando pues en un acuario por la mitad que 120, 150 litros máximo. Yo creo que 120 es lo suyo por el tema de facilitarme. Pero bueno, que eso lo veremos más adelante. De momento lo aguantaremos y ya está. Ya sabéis que yo pienso una cosa y a los 10 minutos estoy pensando otra. Pero no, lo aguantaremos. No lleva ni un año al final este proyecto con nosotros. Me desilusioné mucho con el tema del aciano, pero me he vuelto a ilusionar al límite de querer poner incluso alguna parejita de escalares aquí, o 3 o 4 escalares, porque como vamos a sacar los cíclidos enanos, vamos a sacar los tetraember, que por cierto solo quedan 4 y necesito pues un buen cardumen, unos 20 o 30 fácil para acuario concurso. Entonces bueno, se va a quedar esto un poco desangelado. Y también me voy a traer unas coridoras, que son las pandas que había en el local, que las tiene un compañero en su casa, que le han criado y demás, las traeremos y gozaremos de ellas. Y nada más, en este proyecto no hay mucho más que contar, que no te creas que está mal, Venga, vamos a seguir. Bueno, zona holandesa y pico acuario. ¿Cómo va el pico acuario esta semana? Parece que, mirar, de hecho ya los primeros brotes de musgo flame moss ya va tirando para arriba, ya va picando para arriba, y eso siempre es bueno, que vaya picando para arriba ese flame moss. La verdad, vamos a ver cómo se va desarrollando. Aquí lo único que abono es un poquito de potasio semanalmente y ya está, no he hecho otra cosa. La roca le va a aportar un poquito de hierro, un poquito de microelementos y bueno, de vez en cuando, muy de vez en cuando echaré un poquito de nitrato, bueno, de nitrógeno, si es que al final el nitrógeno no lo va a dar el caracol con la suciedad, con las caquitas, con mucho un poquito de fosfatos. Bueno, ya veremos, no la quiero liar, ¿vale? Así que nada, de momento, proyecto pequeñito, facilito y sencillito. Proyecto
holandés. ¿Cómo va el proyecto holandés? Pues ahí va, la verdad es que, oye, evoluciona favorablemente. Las gambitas que siguen aquí a lo suyo, las plantitas igual, burbujeando ahí a tope. Le he subido un poquito la luz esta semana y estaba yo haciendo conjeturas. Digo, no sé si cambiarle... Bueno, no, pero es que... Digo, le cambiamos la iluminación, ponemos una iluminación que llegue borde a borde, pero es que no hace falta. Las plantas tiran genial. De cara, sobre todo, al nuevo montaje, ¿vale? El nuevo montaje quiero empezar el mes que viene, este mes que entra en marzo, que va a ser cambiar sustrato, replantear bien los macizos, seleccionar bien las plantas desde el principio, sobre todo rotalas y, bueno... Va a ser muy sencillito, pero bueno, creo que lo voy a tener la mar de bien. Si no cometo los errores que cometí en este, que ya los he comentado muchas veces. Y eso, hablaremos de ello el día del montaje. Así que ahí va, está un poquito asalvajado. Ahora mismo no hay macizos, no hay nada definido. Está todo así en plan pataplum. Y eso es lo que queremos evitar de cara al nuevo holandés. Hacerlo con un poco más de criterio, sin más. Pero eso lo veremos en un nuevo vídeo. Vamos con el low. Y ahora sí que sí, tercera semana del ciclado y empiezan los problemas. Como veis, ya empiezan a haber pequeños conatos, por no decir grandes conatos de alga diatomea. No me preocupa en absoluto. Ya sabéis que la diatomea es una alga que aparece al principio de la maduración y ciclado de los acuarios y conforme van pasando las semanas desaparece. Así que no nos vamos a preocupar de absolutamente nada. Capita, la veis, ¿no? De biofilm. Pues nada, skimmer natural. Mira, ya verás la capita. ¡Hala! Festival. Ya verás la capita. Hasta luego, Mari Carmen. Y ahora se va a colar toda por ese rebosadero y ya está. Esto lo hago una vez al día y no le tengo que poner al final skimmer de superficie, lo hago por las noches que quite la capa superficial y ya está, y así no perdemos CO2 cuando le metamos. Le voy a meter muy poquito, ¿vale? Es un low, pero siempre un pequeño aporte de CO2 viene bien para que las plantas pues tengan esa comidita. Por lo demás, nada, así es que en 3 semanas poco que contar de este proyecto low. Lo dejaré así, que vaya tirando todo ese biofilm. Y nada, más cositas. Venga, proyecto Aguas Negras, por fin les he puesto ya el calentador. Y ahora sí que están a 21 grados, creo que se lo puse. Así que no hace falta más, ¿vale? Los tenía a 15 grados. Estaban la mar de bien estos Buddies Tiger. Y a 22 grados, pues están pues mucho mejor. Bueno, mucho mejor. Más activos, eso sí. Más activos. Lo puse hace un día. Tampoco noto ahora mismo un exceso de actividad. Entonces, bueno, iremos calibrando. Voy a hacer el siguiente vídeo para el tema de los buddies, su alimentación y un poquito consejos para mantenerlos bien, ¿vale? Ya llevo unos cuantos meses con ellos. ¿Cuántos meses llevo ya con ellos? 2 o 3 meses con ellos y yo creo que ya va dando para vídeo. Para el vídeo de reproducción, si lo conseguimos, pues lo haremos. Pero bueno, de momento, algunos consejitos daremos este viernes. Ahora que ya tengo el cultivo de Grindal a tope de productivo, pues siempre es bueno tener de esos alimentos para hacer un vídeo completito y mostrar sobre todo cómo cambian estos peces de coloración cuando van alimentándose con alimento de calidad, alimento vivo, pues siempre suministrado de forma muy puntual para favorecer y para reactivar enriquecer esa alimentación, ¿vale? No obstante, ya sabéis que los peces, si le damos solo vivo, se acaban acostumbrando al vivo y luego es muy complicado que consigan comer artificial. Pero bueno, que eso lo comentaremos en el vídeo que tenemos y que estamos preparando de cara al fin de semana. De momento por aquí están los bichos. Esa es una hembrita, por cierto. Y esta que va por aquí abajo creo que es otra hembrita. Pero bueno, aún me cuesta cesarlos. En fin, daremos más detalles. Como veis, ahora no es muy black porque me falta añadirle los taninos. Pero nada, esto de cara al fin de semana será súper black. Por cierto, tengo que pasarle a Alejandro una foto para el proyecto. Me la lleva pidiendo ni sé el tiempo. Tengo que añadirle hojitas, tengo que añadirle más botánicos, que ya se me han descompuesto, los caracoles se las han comido, así que les tengo que añadir botánicos. Todo por lo guapo de cara a ese vídeo. Por lo demás, todo completamente normal en este acuario. Mirad el macizo de rotalas. Madre mía, qué espectáculo de plantitas, cómo crecen en unas condiciones sin CO2, sin absolutamente nada, Qué pasote verlas así, de naturales. En fin, más cositas. Bueno, los terrarios de plantas carnívoras, creo que me estoy pasando con la iluminación, por cierto. Aquí creo que las estoy no achicharrando, pero sí demasiado intensa la iluminación. Mirad, ¿veis esto de aquí? Es una nueva trampa que está sacando esta planta de aquí, que sí que sigue activa. Este rizoma se me secó, bueno, este rizoma
esta planta se me secó, esa está activa. Así que genial, habéis visto qué pelillos tiene las trampas. Cuanto más rojita se pone, es que pues eso, tiene iluminación a lo bestia. ¿Qué pasa? Que si le damos mucha iluminación al principio, los jarros no crecen mucho, se quedan pequeñitos, pero cogen esta coloración tan brutal. Lo idóneo es poner poca iluminación hasta que los jarros se formen y luego, si queremos colorearlos, darle más iluminación. Pero bueno, que eso os iré comentando en curiosidades y más. El musgo, pues poco a poco va sacando rebrotes, va sacando brotecillos nuevos, entonces bueno, el que estaba aquí antes de tal, pues irá muriendo un poquito, se ponen así las puntillas negras y tal, y pues el resto pues va rebrotando por ahí. Así que nada, las pinguículas siguen en su hibernáculo todavía. Esta no, esta está a tope, sacando trampitas nuevas. Mirad el mosquito ese que pescó la semana pasada, ahí lo tienen abajo, justo en la parte de abajo, ahora mismo en la hoja. Y nada, sacando trampas nuevas, vamos a ver cómo se desarrollan. No es el sustrato perfecto para pinguículas pero bueno, intentaremos darle la mejor vida posible a estas pinguis. La que está tremenda es esta Drosera adelae, que mirad qué pasada las gotitas que se forman. Todo eso es pegamento con el que atrapan a esos mosquititos y se alimentan de ellos. Y por aquí tenemos a la pequeña Drosera capensis, variedad normal, ¿vale? Esa rojita que estáis viendo ahí, que nada, va sacando poco a poco pequeñas hojitas. Y nada, así va nuestro terrario. Y os comunico que, bueno, me he pasado aquí el que tenía en el exterior con este brezo. Ay, lo que pasa es que no se ve muy bien, ya lo iremos mostrando. Aquí están las Droseras rotundifolias, que ya saldrán de su hibernáculo, que igual ahora mismo están hibernando. Y si veis esto es de 10 litros. ¿Sabéis lo que tengo ahora? Le compré a un amigo, al final, la urna de 90 litros que tenía rota, similar a esta, y vamos a hacer una ida de pinza brutal y monumental. ¿Sabéis lo que vamos a hacer en ese terrario? Yo, bautizado por mí como terrario, vamos a hacer una mezcla entre plantas carnívoras y acuarismo. Vamos a ver lo que nos sale, pero sí, voy a intentar hacer, y digo a intentar hacer, un paludario de plantas carnívoras y quilis. ¿Por qué? Porque las plantas carnívoras solo les gusta o quieren aguas muy blanditas, llegando a tolerar rangos desde 0 TDS en el agua, ¿vale? Perdonad, hasta los casi 90, 100, ese sería el límite máximo. Yo voy a intentar hacerlo, ¿vale? Lo más bajito posible de TDS, con una variedad de quilis que aguantan perfectamente ese tipo de aguas tan blanditas. Veremos a ver qué sale. Los quilis son especies que requieren en algunos casos poquitos litros de agua. Veremos a ver qué conseguimos hacer. Tengo las esperanzas puestas en ese proyecto porque va a ser una ida de pinza total. Vamos a mezclar dos de mis pasiones, los acuarios y las plantas carnívoras, pero eso muy pronto. Venga, que me enrollo. Bueno, y en este pequeño acuariete, que hemos cambiado rutinas de abonado, hemos cambiado absolutamente todo. Ahora estamos, mirad, os comento un poquito con las rutinas de abonado. Full Sikkem, ¿vale? Estamos aplicando ahora mismo el Phosphorus de Sikkem, estamos aplicando el Nitrogen de Sikkem, razón 0, ya veis, 0,2 mililitros de Nitrogen al día y 0,1 mililitros de Phosphorus al día por 1 mililitro de potasio al día. Sé que con el potasio me estoy pasando, pero prefiero que consuman más potasio que echarle de esto. Estoy abonando de poco, ¿vale? Si voy notando que tienen defectos de estos dos nutrientes, poco a poco iré subiendo la dosificación, pero prefiero empezar de menos a más y veremos a ver si se van corrigiendo esos problemas de algas que arrastra este acuario. De momento las rotalas parece que van espectacular y como muestra de ello, pues ya lo estáis viendo. Veremos a ver qué tal va quedando todo esto. Os dejo de este acuario, que estamos aquí haciendo la cena y la estamos liando súper parda. Bueno, en el acuario del salón, luces y sombras. Ay, Dios mío, se nos fue ya la plaga de cianobacteria que teníamos y no sé por qué motivo. Bueno, sí lo sé, me estoy quedando corto abonado, entonces me estaba generando pues algún desequilibrio y algo de alga filamentosa se me estaba generando en este acuario. Entonces, bueno, estoy subiendo la dosificación, no quería subir mucho de una, entonces pues nada, me ha tocado subir la dosis, claro. Veremos a ver cómo va evolucionando. Tengo que poner ya un drop checker para controlar el tema del CO2 y ya está. Lo mantendremos esto en óptimas condiciones. En cuanto cobre, me voy a comprar un ejército de 20 carguinas japónicas y no sé si meter un par de Crossochelus siamensis. Creo que no los voy a meter porque son al final demasiado grandes. Entonces, 20 carguinas japónicas sí o sí van a caer para este acuario y
3 o 4 caracoles corona de estos. Súper chulos, Nerita corona. Y ya está, gente. Esto ha sido todo por esta semana. Toca ahorrar para seguir gastando en acuarios. Si queréis saber más vídeos, si queréis tener más vídeos de esto, que tenéis que hacer, como siempre os digo, apoyar esto a saco, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!